Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Mi nombre es Mónica Ladino, abogada de conciliación del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio. Estaremos hablando de acuerdos de conciliación en asuntos inmobiliarios en compañía de la doctora Luz Jennifer Ortiz Castro. La doctora Luz Jennifer es abogada, conciliadora, apasionada por los negocios, socia fundadora de Castro Ortiz Boutique Jurídica, con experiencia en contratos, sociedades, litigio civil, comercial y societario, y convencida de que la justicia está en la pronta y efectiva solución de los conflictos. Doctora Luz Jennifer, bienvenida, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Luz Jennifer Ortiz Castro, orgullosamente conciliadora en Derecho del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Me alegra muchísimo estar con ustedes aquí hoy, hablando de este tema que es tan recurrente en nuestro Centro de Conciliación. Quiero empezar con ustedes con una pregunta muy sencilla, y es, ¿qué tan caro puede salir un conflicto mal manejado en relación con un contrato de arrendamiento? Muchas veces la respuesta a esta pregunta no se refiere únicamente al costo económico, es además el estrés, la pérdida de tiempo, la ruptura de relaciones. Y aquí es donde la conciliación cobra un enorme valor. ¿Qué es la conciliación? Es una herramienta constitucional y legal que nos permite resolver conflictos a través del diálogo con la ayuda de un tercero neutral y calificado, el conciliador, sin tener que ir ante un juez de la República, pero con idénticos efectos a los que tendría haber agotado el proceso judicial. Está regulada actualmente por la Ley 2220 de 2022, que nos dice que los acuerdos alcanzados en una audiencia de conciliación tienen el mismo valor que una sentencia judicial. Es decir, como llamamos los abogados, hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. Esto significa, a su vez, que los acuerdos tendrán la capacidad de resolver de manera definitiva el asunto y que el acta será de obligatorio cumplimiento, brindando entonces a las partes una garantía en ese documento, ya que es exigible mediante proceso ejecutivo. Hoy quiero que veamos cómo esta herramienta puede aplicarse de manera muy efectiva en temas inmobiliarios, sobre todo en dos situaciones que generan muchísimos conflictos a diario: el cobro de canon de arrendamiento y la restitución de inmueble arrendado. Mi propósito es que entendamos qué se puede negociar, cómo se puede negociar y por qué la conciliación puede ser la mejor opción antes de llegar a un proceso judicial o aún estando en el proceso judicial. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar un poco de arrendamiento y restitución, los acuerdos que pueda haber en materia inmobiliaria en conciliación. Vamos a ver cómo sería la conciliación en acción, algunos casos reales, y posteriormente tendremos unas conclusiones. Para entender qué podemos conciliar, necesitamos mirar brevemente qué dice la Ley 820 de 2003, que es la que regula el arrendamiento de vivienda urbana. Algunos de ustedes habrán escuchado que el contrato de arrendamiento da lugar para demandar directamente a quien lo incumpla sin necesidad de agotar requisitos previos. Es decir, con mi contrato de arrendamiento puedo, teóricamente, no, y en realidad, acudir directamente ante el juez de la República. De esta manera, el artículo 14 de la Ley 820 de 2003 le otorga lo que nosotros llamamos mérito ejecutivo al contrato de arrendamiento. Esa ley, entre otras cosas, establece también los derechos y deberes de arrendadores y de arrendatarios. Por ejemplo, el arrendador tiene la obligación de entregar el inmueble en buen estado, mantenerlo apto para el uso convenido
y tiene el derecho a recibir el canon de arrendamiento puntualmente. El arrendatario, por su parte, debe pagar el canon de arrendamiento en las fechas pactadas, usar el inmueble de la manera adecuada, devolverlo cuando finalice el contrato también en el mismo estado en que lo recibió inicialmente e incluso pintado según la costumbre mercantil bumanguesa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una de las partes del contrato, arrendador o arrendatario, incumple alguna de sus obligaciones? Esto dará lugar a la terminación del contrato de arrendamiento. Pero para ello, la ley prevé distintas causales para terminarlo y una de esas, la más frecuente, es el no pago del contrato de arrendamiento. Les he dicho hace un momento que cuando esto ocurre, la ley autoriza al arrendador a utilizar su contrato de arrendamiento e ir directamente al juez. ¿Cómo? ¿Qué debe hacer? Pues el arrendador va al juez a solicitar la restitución de su inmueble, que significa exigir la entrega del bien, o lo que conocemos pues como el lanzamiento o el desalojo. ¿Y cómo se hace eso? Vean ustedes. Se intenta siempre directamente, entonces pues yo voy y le cobro, yo arrendador voy y le cobro a mi arrendatario, toco a la puerta, si soy la inmobiliaria le mando una carta, 2 correos, lo que sea, le digo, venga y págueme, pero si eso falla, deberá hacerse a través de un proceso verbal sumario, que se debe adelantar ante un juez. Lo común entonces es que haya un proceso de restitución de inmueble arrendado por causa de la mora en el pago de los cánones de arrendamiento. Allá, en el proceso judicial, para que el arrendatario pueda ser oído, deberá acreditar que efectivamente ha pagado los cánones de arrendamiento, lo cual genera una imposibilidad material de ejercer su derecho de defensa, porque a mí me van a demandar para que yo restituya el bien inmueble, a mi arrendatario me van a demandar para que restituya el bien inmueble arrendado por mora en el pago de los cánones. Pero cuando me demanden, únicamente puedo defenderme si acredito el pago de los cánones de arrendamiento. Ahora bien, arrendador, ¿qué tal si, ahorrándose el proceso judicial, usted pudiera tener una garantía de que le van a restituir su inmueble conforme las condiciones contractuales y legales y que si se incumple la fecha de entrega pactada, usted podrá acudir a un procedimiento muy rápido para exigir la entrega? Y arrendatario, ¿qué tal si usted tuviera la oportunidad de ser oído aún sin hacer un pago de los cánones que no ha podido cumplir hasta el momento? Pues bien, aquí es donde llegamos a lo primero que quiero transmitirles hoy. La Ley 2220 de 2022, que recordemos que es nuestro Estatuto de Conciliación, en su artículo 144 faculta a los centros de conciliación y a los conciliadores para que, en caso de incumplimiento de un acta de conciliación sobre entrega de inmueble arrendado, puedan solicitar a la autoridad judicial que comisione a la autoridad competente para realizar la diligencia de entrega. Es lo que nosotros llamamos restitución especial de inmueble arrendado. No crean que es de inteligencia artificial ese título, es de inmueble arrendado, que es un cuasi proceso judicial que pretende ser muy rápido para estos casos. Y les digo que es un cuasi proceso porque no es un proceso, no es una demanda, es una solicitud dirigida al juez para que, con base en un incumplimiento de una orden de comisión a la autoridad de policía, para que realice la diligencia de entrega o el desalojo del inmueble. No tiene requisitos como los de una demanda, insisto. En este punto, obviamente, pues tenemos los problemas que siempre tenemos los abogados, y es que tal vez hay jueces que sí lo quieren tratar como una demanda, entonces a veces inadmiten o lo que sea esa solicitud, pero queremos que se entienda que es una solicitud al juez, de modo que no tiene formalidades y lo único que requiere son 3 cosas. Una, la solicitud al juez de que dé la orden. 2, el acta de incumplimiento que expide el centro de conciliación
una vez se reporta el incumplimiento al centro, porque yo le pido al centro que expida el acta de incumplimiento, ellos la expiden, me la entregan y yo debo llevársela al juez. Y los linderos del inmueble. Se ahorra un gran camino que es el del proceso judicial como tal. ¿Cómo sería en el proceso judicial? En el proceso judicial tendríamos que presentar una demanda, notificarla, habría un término de contestación de la demanda en la que, dependiendo de si se acredita el pago o no de los cánones de arrendamiento, habrá lugar a un debate, porque el arrendatario que acredite el pago pues podrá ser oído y ahí se generará ese debate. Habrá entonces lugar o no a un espacio probatorio, se producirá una sentencia, el juez en esa sentencia da unos días para que se produzca la entrega voluntaria del inmueble y después de esos días podré, si no me han entregado mi inmueble, solicitarle al juez que oficie a la autoridad competente o que practique la diligencia de entrega o de desalojo. Todo esto que les acabo de decir nos lo ahorramos acudiendo a la audiencia de conciliación, logrando un acuerdo de conciliación y si me lo incumplen, sencillamente llego al paso de solicitarle al juez que expida solicitarle al centro de conciliación que expida el acta de incumplimiento y solicitarle al juez que comisione para la diligencia de entrega. Si se dan cuenta lo importante que es todo esto, estaríamos ahorrándonos un proceso judicial. Sin embargo, y esto es clave, antes de llegar a ese cuasi proceso, las partes deben acudir a la conciliación. ¿Por qué? Porque el contrato por sí mismo lo que permite es ir directamente al escenario judicial en caso de incumplimiento, pero no permite ni acudir directamente a la autoridad de policía para que realice el famoso desalojo, ni mucho menos me permite a mí obligar al arrendatario a restituir el inmueble, porque eso serían las vías de hecho. De modo que con el acta de conciliación se habilitaría la posibilidad de ahorrarse ese proceso judicial. Es que esto es súper importante y clave que todos lo entendamos. Aquí entonces surge una pregunta práctica. ¿Qué temas se pueden conciliar en materia de arrendamientos? Les doy algunos ejemplos muy comunes que son los que se presentan pues más frecuentemente y es el pago de cánones de arrendamiento atrasados, el acuerdo sobre la fecha, hora y condiciones de entrega del inmueble, el monto de la cláusula penal acordada en el contrato de arrendamiento. Incluso se puede pactar la terminación anticipada del contrato de común acuerdo, pero aquí dejo un asterisco gigante y es que sugiero siempre supeditar esa terminación a que se produzca la entrega del inmueble. Se pueden también acordar el reconocimiento de daños por reparaciones pendientes, la compensación por daños, reparaciones, fechas de terminación o prórroga del contrato. Por supuesto, también hay temas que no son conciliables, como en todos, no solamente en arrendamientos. Por ejemplo, los relacionados con asuntos penales, como por ejemplo, no sé, el uso de un inmueble arrendado con fines ilícitos. Esto sería objeto ilícito, eso no lo podemos conciliar. Pero en general, todo lo que involucre el cumplimiento, terminación o efectos económicos del contrato, sí puede ser objeto de un acuerdo conciliatorio. Básicamente, en conciliación podemos negociar todo lo que sea un derecho disponible, es decir, aquello sobre lo que las partes pueden decidir libremente. No podemos resolver asuntos penales o de orden público. La conciliación es un espacio de libertad, sí, pero tiene unos límites que son los que nos da la ley. Bueno, ¿cómo funciona? Lo que les hablaba al principio, la conciliación en acción. ¿Cómo funciona? Ya entendemos que se puede negociar, ya entendemos en el tema
de arrendamientos lo que se presenta y lo que nos ahorra el tema el asunto ir a conciliación cuando tenemos incumplimientos del contrato. Veamos cómo ocurre esto en la práctica. Cuando surge un conflicto, cualquiera de las partes, insisto, partes, arrendador o arrendatario, puede solicitar una audiencia de conciliación ante un centro autorizado, como el de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, por supuesto, y allí solamente necesitan una solicitud de conciliación muy sencilla en la que se va a identificar a las partes, los hechos de lo que ocurrió, qué es lo que pretendemos con esta conciliación, se adjunta el contrato y listo, activamos el mecanismo de conciliación. El centro de conciliación hace unos trámites administrativos internos, designa al conciliador, como yo, y el conciliador tiene en su conocimiento el trámite. El conciliador cita a las partes a una audiencia de conciliación y la audiencia se produce. ¿Qué pasa en la audiencia? El conciliador no puede tomar partido. Su labor va a ser, como estamos hablando de una conciliación en derecho, va a ser explicarle a las partes de lo que trata el escenario tan importante en el que están, la oportunidad que están teniendo acá. Va a ser garante de derechos, porque lo que se pacte pues esté conforme con los límites legales. Va a escuchar a las partes, va a promover que las partes se escuchen mutuamente, va a orientarlas en cuanto, insisto, pues lo que se puede hacer, va a identificar puntos en común y va a ayudar a las partes a construir su propio acuerdo. El de las partes, no el del conciliador, porque el mecanismo es completamente voluntario. Volvamos sobre lo que hace la diferencia. No se impone una solución, se acuerda una solución. Y aquí somos entonces constructores de soluciones, no solamente el conciliador, las partes también, porque están dándose la oportunidad de escucharse y de, a través de ese diálogo, superar las diferencias que los han traído allí. Por ejemplo, pensemos en 3 situaciones típicas que llegan a conciliación. El arrendatario no puede pagar todo lo que debe. En vez de demandarlo, las partes pueden acordar un plan de pagos, tal vez con un descuento, con un plazo distinto al que ya se venció. Otra situación, el arrendador necesita el inmueble pronto. Se puede pactar una entrega programada con un reconocimiento económico o con la condonación de parte de la deuda. Otra opción, el arrendatario no puede pagar el canon de arrendamiento porque su situación económica cambió. Pensemos en la pandemia. Obviamente, por sí sola esta causal de que mi condición económica cambie como arrendatario, no es una para terminar el contrato de arrendamiento, pero en conciliación se puede pactar una disminución de la cláusula penal para que puedan entregar el inmueble, porque voy a incumplir el contrato o empecé a incumplirlo. Se puede pactar una entrega del inmueble arrendado antes de la fecha de vencimiento acordado. Se podría pactar una reconsideración del canon de arrendamiento por un tiempo, ¿sí? En todos estos casos que les estoy diciendo, lo más importante es que el acuerdo va a provenir de las partes, pero además que queda por escrito en un acta de conciliación. Y esa acta, insisto, tiene el valor de una sentencia judicial. De modo que si una de las partes incumple, la otra puede hacerla cumplir directamente ante un juez sin necesidad de un nuevo proceso. Porque obvio, muchas personas pueden estar pensando, pero si a mí me incumplen, igual tengo que ir ante el juez. Sí, pero recordemos todo lo que les dije que habría que hacer ante el juez si empezamos de cero. En cambio, si empezamos desde la conciliación, en esta línea de tiempo que les estoy haciendo imaginariamente con mis manos, ya no empezamos acá, sino que empezamos acá, porque al final los dos al mismo punto vamos a llegar, pero con la conciliación va a ser muchísimo
más corto, más económico y más tranquilo. Eso es lo que la Ley 2220 de 2022 quiso fortalecer. Que la conciliación no sea vista como una charla informal, sino como un mecanismo real y vinculante de justicia. Vamos a ver algunos casos reales y aprendizajes, muchos aprendizajes. Voy a compartirles algunos casos que me han de alguna manera marcado porque los recuerdo en la práctica como conciliadora. Obviamente sin mencionar los nombres ni los casos específicos, porque la conciliación tiene un tema, además, que es completamente confidencial, de modo que todas las personas que estén en conciliación están protegidas y pueden expresarse libremente sabiendo que, como siempre les digo a quienes están conmigo en la audiencia, lo que pasa en la audiencia se queda en la audiencia. Pero esos casos, pues para mí muestran un gran valor de esta herramienta. El primer caso del que les quiero hablar fue uno que se presentó post pandemia, que obviamente tuvimos muchos de estos y como siempre dice nuestra directora, el Centro de Conciliación no paró en pandemia, sino que se triplicó en esfuerzos. Y seguramente este caso que les digo no es nuevo para ustedes, es algo que se presentó muchísimo. Un arrendatario debía algunos meses de arriendo. El arrendador estaba desesperado porque sus ingresos dependían en parte y principalmente de percibir este canon de arrendamiento y estaba loco por demandar. En la audiencia, el arrendatario le explicó al arrendador que su negocio había caído por la pandemia. Su negocio estaba en crisis, pero estaba tramitando una licitación que le iba a garantizar unos ingresos futuros próximos, porque además todo ya estaba volviendo a la normalidad. Estamos hablando más o menos de finales de 2021 tal vez. Con el diálogo, las partes que hicieron. El arrendador, pues, no sabía, no era consciente ni siquiera del tipo de negocio que estaba funcionando en el inmueble que había arrendado, y el arrendatario no sabía tampoco que el arrendador dependía, casi que dependía económicamente de ese contrato de arrendamiento, y los dos buscaron que los dos tuvieran una solución a su tema, obviamente, y acordaron un plan de pagos. Hicieron un pago con una rebaja, 3 cuotas, y si no cumplía había un compromiso de entregar el inmueble. Hicieron una condonación parcial del canon por un tiempo, el arrendatario cumplió y ambos conservaron una buena relación. Hay un tema que uno a veces no puede hacerle un seguimiento a los acuerdos como conciliador, pero en ese específico escribieron un correo electrónico informando que habían cumplido. Lo que iba a ser una demanda terminó siendo un acuerdo justo para las partes. ¿Por qué fue justo? Porque los dos estuvieron felices con ese acuerdo. De modo que aquí, y lo que siempre quiero transmitir es, no hubo, como dicen, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, no es mejor un buen acuerdo que un mal pleito, porque los pleitos jamás van a ser buenos. Otro caso, y es que a veces las inmobiliarias acuden a conciliación porque el propietario, que es su mandante, a quien le administran el inmueble, les pide que les recupere su inmueble para su propia habitación. Es muy usual entonces que las inmobiliarias le digan al propietario, intentemos hacerlo por conciliación, porque si no, pues hay un trámite legal que es un poco largo y que no nos garantiza tampoco, pues como la conciliación tampoco, pero es una opción que vaya a producirse la entrega del inmueble pronto. Entonces, de repente la conciliación suele ser una vía muchísimo más rápida y posible. Sin embargo, en esta oportunidad, el propietario no quería acudir al trámite que les digo, entonces aceptó el tema de la conciliación, le urgía recuperar su inmueble porque debía mudarse a la ciudad para acceder a un tratamiento médico.
Por su parte, en el inmueble vivía una familia en ese apartamento hacía muchos años, una familia que había ido creciendo poco a poco en el tiempo del contrato de arrendamiento. Cuando se enteraron de la situación a conciliación, se sintieron súper amenazados porque pensaron que les iban a hacer un desalojo, tampoco conocían la situación del propietario y pues todo esto se vino a saber en conciliación, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el acuerdo y qué es lo que puede pasar? Lo que pactaron fue un plazo corto para la entrega del inmueble, otorgando un descuento de un mes de arrendamiento completo en contraprestación a que la familia debía hacer la mudanza, debía pues como hacer todo lo que se tiene que hacer para cambiar de un inmueble a otro. Y eh, pues los arrendatarios resultaron viendo esto como una oportunidad realmente, porque como les dije hace un momento, su familia había ido creciendo con el paso de los años. De modo que en el apartamento donde empezaron viviendo 2 personas, ahora vivían 4 y ya no estaban tan cómodos. Ya lo que hicieron fue decir, vamos a buscar un lugar más amplio. De modo pues que fue un acuerdo humano al que se llegó, que se evitó un litigio o al menos un procedimiento y pues si se hubiera llegado a producir algún tipo de proceso judicial, eso habría sido traumático, porque ahora había una persona de la tercera edad y un niño. Entonces, pues imagínense ese escenario. El tercer caso no es tan feliz, hace parte del pan de cada día, en donde los arrendadores acuden a conciliación, aunque no sea un requisito hacerlo, para lograr acuerdos de pago en relación con los cánones de arrendamiento en mora. Entonces, lo que les decía desde que empecé, una de las principales causales de que vengan a conciliación en temas de arrendamiento es la mora en el pago de los cánones para buscar, bien sea acuerdos de pago o la entrega del inmueble. Es lo que pasa, pues, como les digo, el pan de cada día. Les voy a contar un caso en particular reciente, pero les anticipo que en este caso, diferente a los otros dos y tras muchísimos esfuerzos, no se logró una negociación. Como que también esos casos existen y se presentan. El arrendatario deudaba tal vez 6 meses de canon de arrendamiento, no había hecho diligencias tendientes a demostrar su voluntad de pago, de dar algún tipo de solución, no había bonos, no había pues contacto con el arrendador, no, nada. Al llegar a la conciliación, se mostraba muy ofuscado, ofendido porque lo estaban citando a conciliación para cobrarle, como si hubiera sido el primer intento de cobro. En conciliación nos hizo saber que era abogado también, que conocía sus derechos y expuso una fórmula de arreglo que iba más allá de lo que estaba dispuesto a hacer el arrendador. No solamente dispuesto, sino lo que tenía como posibilidades de hacer el arrendador. Tras horas de negociación, un segundito, problema técnico. Tras horas de negociación, intentos de ver si podía entregarse el inmueble para ver si podía dejar de crecer la deuda, después de que le hicieron rebajas en los cánones que debía, en los costos que generalmente les cobran a los arrendatarios adicionales pues al capital. Después de decirle que para la entrega le condonaban parte de la cláusula penal por incumplimiento, llegó el momento en que dijo que sí y llegó el momento de formalizar el acuerdo. El arrendatario, de un momento a otro, antes de que en conciliación pues venimos, hacemos la explicación de lo que es la conciliación, eh, tenemos la charla, y hay propuestas, bueno, suspensiones, lo que sea, llegamos al punto de acuerdo, el conciliador va haciendo su acta, va proyectando pues lo que las partes van avanzando en negociación y llega un momento en que hay que mostrarles a las partes el acta, por supuesto, porque son ellas las que van a aceptar el acuerdo, ¿cierto? En este momento, cuando estábamos revisando el acuerdo,
cambió las condiciones de lo que a él le convenía. Y resulta que lo que a él le convenía excedía por completo las posibilidades del arrendador. Intentamos recuperar el acuerdo, indagar en la causal de su repentino cambio, pero sencillamente el hombre se puso en modo de duro negociador, porque vio que habían cedido tanto y tal vez quiso que se dieran un poquito más. ¿El arrendador qué hizo? Resultó retirando su oferta de condonación, plazos y entrega anticipada. No fue posible recuperar el acuerdo y con muchísima tristeza debimos cerrar con una imposibilidad. Esto también pasa. ¿Cuál es mi reflexión contándoles estos casos, aparte de divertirme aquí pensando en todo lo que va pasando en las audiencias? Cada uno de estos casos tienen algo en común. Las partes tuvieron en sus manos la solución. Fueron dueños de su negociación y los que resolvieron salieron con una solución creada por ellas mismas, sin imposiciones, sin enemistades y sin procesos largos. Estoy segura, bueno, es probable que en el último caso se den otra oportunidad y retomen el acuerdo que adelantamos. Aquí les dejo unas pequeñas conclusiones, unas cortas conclusiones para cerrar, pues dejándoles 3 ideas claras. La conciliación es justicia dialogada. Nos permite resolver conflictos de manera rápida, económica y con poder vinculante. Yo insisto en este poder vinculante porque a veces el hecho de que estemos en audiencias virtuales, que sean situaciones en donde se les habla de voluntario, piensan que de repente estamos en algo que no va a ser obligatorio o que no va a tener el mismo efecto que ir ante un juez, en un juzgado, o que un notario le ponga un sello a algo. No, la conciliación tiene todo el poder vinculante del mundo y se los he venido diciendo. En temas de arrendamiento, hay mucho que se puede negociar. Ya les he dicho, desde el pago de canon de arrendamiento hasta la entrega del inmueble. Con esto reparamos relaciones, con esto impedimos que haya catástrofes porque la gente no deja de pagar sus cánones de arrendamiento por diversión, o al menos no todas las personas o no la mayoría, sino por situaciones específicas. Y tercero, acudir a la conciliación a tiempo evita largos y tensionantes procesos judiciales y las pérdidas que ello conlleva. No solamente, insisto, económicas, sino en tiempo, en energía, en poder hacer otras cosas, en poder avanzar y seguir adelante. Si ustedes o alguien que ustedes conocen enfrenta situaciones de incumplimiento en un contrato de arrendamiento, acuden al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. De verdad es un trámite sencillo. Lo más valioso es que el acuerdo que se logre tiene los mismos efectos que una sentencia, de modo que ustedes pueden estar completamente tranquilos. Recordemos siempre que la conciliación no solo resuelve conflictos, transforma problemas en acuerdos y desacuerdos en oportunidades de entendimiento. Seamos constructores de soluciones. Esa es mi invitación para ustedes. El primer paso hacia esa conciliación es permitirnos escuchar al otro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Jennifer. Bueno, para los participantes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que deseen realizarle a la doctora? Gracias, muchas gracias, doctora Jennifer. Muy interesante y muy chévere su exposición. ¿Me puedes hablar un poco del tema de las tarifas para conciliar? Bueno, las tarifas del Centro de Conciliación están de acuerdo a lo reglamentado por el Ministerio de Justicia y el Derecho, de acuerdo a la cuantía de las pretensiones, si es una tarifa, bueno, una cuantía indeterminada o determinada. Si quieres, te puedes comunicar al Centro de Conciliación, te voy a dejar por aquí el WhatsApp y de acuerdo a las pretensiones, yo te doy la tarifa establecida para el caso. No es caro como la gente piensa, ¿no? Es algo que es de verdad muy accesible y pues la idea es que no sea un impedimento para acceder a la justicia. Mira, el ejercicio de conciliación a mí me parece que es uno de los más sabios
que puede uno llevar a cabo frente a conflictos de carácter jurídico. Ojalá que la gente tuviera acceso al conocimiento de esta herramienta y la pusiera en práctica, porque también es una forma de inducir a la sociedad a ser más pacífica que bélica, que conflictiva. Yo te quería preguntar qué tan proactivo es actualmente un conciliador. Y te lo pregunto porque hace bastante tiempo que no intervengo en un escenario de conciliación. Lo hice como conciliadora, lo hice como convocante o como convocada, apoderada de convocante o convocada, pero no sé cuál será, por ejemplo, en el escenario que tú manejas, en su mayoría, que es el de conflictos relacionados con contratos de arrendamiento. ¿Qué tan proactivo, digamos, qué tanto aporte puede hacer un conciliador a las fórmulas que discuten las partes? Bueno, sí, retroalimentando un poquito antes de responder la pregunta, sí, soy una convencida de que estos mecanismos son la mejor manera de resolver y de hecho deberíamos tenerlo como no solamente para asuntos jurídicos, sino como práctica de vida. Y puntualmente en cuanto al papel del conciliador y su proactividad, pues tenemos yo creería que tenemos como dos escenarios. Escenario en que conciliamos con personas naturales, arrendadores y arrendatarios son personas naturales y están intentando resolver cualquier tipo de incumplimiento a través de la conciliación. En este escenario, tal vez los conciliadores somos muy activos, podemos hablar con las partes en privado, en lo que nosotros llamamos audiencias privadas pero simultáneas con las partes, audiencias privadas con cada una de las partes. Podemos sugerirles o no sugerirles, sí, sugerirles fórmulas de arreglo, de pronto que ellos mismos no estén pensando. Tenemos bastante alcance para que de pronto lo que las personas no estén viendo, nosotros podamos intervenir y ayudarles a que lo vean. Justo esa es la idea de que haya un tercero, ¿cierto? O tenemos la segunda situación, que es la que más se presenta, que es cuando conciliamos con que el arrendador es una empresa. Y es que las empresas suelen tener seguros de arrendamiento, como pues que cuando tenemos compañías de seguro, los abogados de las compañías de seguro vienen con límites o con instrucciones o lo que conocemos todos como políticas de las empresas, que vienen a restringirnos bastante en cuanto a la posibilidad, independientemente de lo que el conciliador pueda o no hacer, en cuanto a presentar fórmulas, las instrucciones o las políticas de las empresas van a tener un límite que nos va a impedir avanzar en una posible conciliación. Entonces, yo diría que es más chévere para el conciliador tener personas naturales porque su ser activo es mayor. En cambio, cuando tenemos empresas, pues tenemos más limitantes. Sin embargo, pues lo intentamos, hacemos todo lo posible porque esas políticas puedan revisarse, pueda haber consultas con los jefes de los abogados que vienen, y pues pueda haber formas de ayudar a la gente que de repente, insisto, nadie viene a conciliación en materia de arrendamientos, nadie incumple sus obligaciones o no generalmente se incumplen las obligaciones porque se quieran incumplir, sino porque no se pueden cumplir. Entonces buscamos que se pueda ayudar a esa gente, que esas personas que están pasando por situaciones de repente encuentren un alivio.
No sé si ahí resolvimos la duda, señora. Bueno, pues escuchándote y estando presente la directora del Centro de Conciliación, creo que está presente, yo sugeriría con muchísimo respeto, también con cariño, que el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que es muy bien reputado, haga el esfuerzo de convocar entonces a las empresas que hacen contratos de arrendamiento y a las inmobiliarias, como para incentivarlas a que sus políticas sean un poquito más flexibles y se logre un mayor número de conciliaciones. Y pues la invitación también Claro, es a los abogados de esas mismas empresas para que, digamos, se cumpla la función social que está llamada a cumplir la conciliación, que es más que todo como limar o aliviar el tejido social. Por lo demás, me felicito a la Cámara de Comercio, al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y pues nada mejor que la conciliación. vale, gracias. Laura, Hola, muy buenas tardes, doctora Jennifer. Pues agradeciendo ese espacio que nos permite retroalimentar varias cosas y asuntos que tal vez desconocemos. Mi pregunta va dirigida sobre todo al incumplimiento del acta de conciliación cuando se pacta la entrega del inmueble. Más o menos este procedimiento, cuánto tiempo toma, a quién se debe solicitar esa acta de incumplimiento y en dónde se debe radicar. Mil gracias. vale, gracias, Laura. Bueno, la solicitud que se hace es al centro de conciliación para que expida el acta de incumplimiento. Simplemente pues se le informa al centro de conciliación que hubo el incumplimiento y en el expediente de conciliación deben estar los linderos del inmueble para que el centro de conciliación eh, expida esa acta de incumplimiento, que la dirigirá al juez del municipio en donde está ubicado el inmueble respecto del que se produjo el incumplimiento. Entonces, lo primero es, se solicita al centro de conciliación. El centro de conciliación la expide y se la da a la persona que la solicitó, que es quien está alegando el incumplimiento, y esa persona deberá radicarlo en la oficina de reparto de los juzgados en donde está ubicado el inmueble que fue objeto pues, de conciliación. Como les dije, pues son tres cosas lo que se necesitan: la solicitud, el acta de incumplimiento y los linderos, y en esa oficina de reparto se repartirá, valga la redundancia, al juez que le corresponda. Ese juez va a, en principio, como les digo, no es una demanda, de modo pues que no va ni a inadmitir ni a admitir, sino que va a decir: apórteme, de repente si los linderos no se ven o lo que sea, apórteme los linderos que se vean, o va a decir: se libra la orden a la autoridad de policía, es decir, las inspecciones de policía del municipio en donde está ubicado el inmueble. Ese despacho comisorio, que es la orden del juez, va a tener que llevarse ante esa oficina de la alcaldía, pues del municipio, y allí van a fijar una fecha. El tiempo que se demore esto, en el centro de conciliación es rapidísimo, es cuestión de días. Ya pues el tema va a ser en los juzgados, que siempre están congestionados, ¿cierto? Entonces, pues habrá juzgados que lo hagan en, no sé, en menos de un mes, como habrá juzgados que se demoren tal vez 6 meses en hacerlo. Por eso les insisto en la importancia de que esto se haga a través de conciliación, porque si no tenemos todo el tiempo del proceso, más lo que tengamos que esperar para esta diligencia. Y luego en las inspecciones de policía, pues va a estar el punto de que ellos fijan fechas un día a la semana. En Bucaramanga, en Florida Blanca, Girón y Piedecuesta funciona así. Y pues sus fechas van de acuerdo al número de despachos comisorios que tengan. Entonces, son temas muy variados en tiempo,
pero lo que tiene que ver con el centro de conciliación es muy rápido.